Leímos esta semana en la Torá la sección de Shemini. Explican los Jajamim que la sección de Shemini en los años simples, hay año simple y año bisiesto, en los años simples siempre se lee para allá Shemini después de Pesaj. Jajamim preguntan, ¿cuál es la relación que hay entre Shemini y Pesaj? Ya que si se lee la Torá, Jajamim nos dice la halajá que la parashá de Shemini siempre se lee después de Pesaj, debemos entender cuál es la relación que hay entre la sección de Shemini y Pesaj. Es fácil darnos cuenta, Jajamim explican que en Pesaj la persona se cuida al detalle con esmero de no comer ni siquiera una pizca de hametz, una pizca de leudado, incluso cambiamos nuestros utensilios, nuestra vasija, sopleteamos, hacemos con mucho ahínco el cumplimiento de Pesaj de Haz Shalom, no ingerir nada que sea hametz, no ingresar nada a nuestro ser que tenga relación con lo leudado. Viene la parashá Shmini después de Pesaj y nos dice que tenemos que seguir en esta forma de vivir, que el control no es solamente una semana en Pesaj, sino que este control, este cuidado nos tiene que acompañar siempre en nuestra vida. Por eso Shemini, la Torá, Moshe Rabbenu, exhorta al pueblo a los animales que se pueden consumir y los animales que no se pueden consumir. Así dice la Torá en Parashá Shemini, Vaidaber Hashem Moshe Velaro Lemor Aleem, Daber Bnei Israel Lemor Zot. Esta es el animal, Zot Haya Asher Tohelú. Este es el animal que vas a comer y estos son los animales que no pueden consumir. Quiere decir que no es que terminó Pesaj, ya cumplimos, ya nos controlamos, sino que el cuidado y el control tiene que ser constante, y en varios versículos de la Torá nos habla la importancia de la ingesta, la bendición que tiene el control y saber lo que ingresamos a nuestro ser. Para dar un ejemplo nada más, dice la Torá en Shemot, en el segundo libro de la Torá, Anshei Kodesh Tiulib, van a ser para mí una nación, Anshei Kodesh, personas sagradas, Basar Basadé Terefalo Tojelu, no vas a comer un animal desgarrado en el campo. Quiere decir que de qué depende, podemos explicar así, Anshei Kodesh, tenemos que ser sagrados, y la misma Torá en el mismo versículo nos dice de qué depende la santidad, Basar Basadé Terefa, una carne despedazada en el campo no consumas. Entonces vemos en varias oportunidades que la Torá hace un paralelismo entre lo que consumimos, entre lo que ingresamos a nuestro ser, con la santidad que Doshim Tiu. También la Torá dice que debemos ser sagrados, es decir, que en Pesaj tomamos fuerzas y energías de saber lo que comemos, no ingresar, incluso cambiamos vajilla, no ingresar nada de leudado a nuestro ser, a nuestra casa, a ninguno de nuestros ambientes. Y en esta tesitura y en esta cuestión tenemos que seguir constantemente. Hay un hermoso midrash que explican los Jajamim, que cuando dice Zot, Zot, la Torá quiere decir esto. Entonces dice acá la Torá que Moshe Rabbenu le dice al pueblo, Zot, Hashem le dice, Hashem le dice a Moshe, que le transmite al pueblo, Zot Haya, este es el animal, Zot Haya Asher Tohelú, este es el animal. Aparentemente, explican los Jajamim, explica el midrash, la palabra Zot, aparente está de más, porque la Torá podría haber dicho, Moshe Rabbeinu podría haber dicho, estos son los animales que se pueden comer, acá están los animales que se pueden comer, acá están los animales que no se pueden comer. ¿Por qué dice estos son? Explican los Jajamim que cada vez que dice esto, es que Hashem le está mostrando, por ejemplo, Rosh Hodesh, a Hodesh Azelahem, este es el mes. Moshe dice que Hashem le mostró a Moshe Rabbeinu, a Hodesh Azeh, Hashem le mostró a Moshe Rabbeinu cómo que tenía que estar la luna para proclamar el nuevo mes. Cada vez que la Torá dice Zot, significa que está marcando, está indicando con el dedo. Entonces, en este contexto que estamos hablando acá,
¿Qué quiere decir que Moshe Rabbeinu le dice al pueblo, Zot, estas son los animales que pueden comer y estos son los animales que no pueden comer? ¿Qué significa esto? Explícanos Jajamim que Moshe Rabbeinu le mostró al pueblo de Israel animal por animal. Zot, este animal, le agarró un animal y dijo, este animal ustedes pueden comer, este animal ustedes no pueden comer. Para que no haya ningún tipo de duda, Zot le mostró, quiere decir, vamos a explicar que acá evidentemente se hizo un milagro y que Borei Olam, así explican los Jajamim. Nosotros sabemos que cuando Hashem nos entregó la Torá, evidentemente estaba todo el pueblo de Israel expectante para recibir la Torá. Este Midrash original nos dice que no solamente el pueblo de Israel estuvo presente en el monte Sinaí, sino que también los animales. Así dice el Midrash, que también los animales estuvieron presentes en el monte Sinaí. Y cuando se hicieron presentes los animales, Moshe Rabbeinu dice, ahora que tengo los animales presentes, él le entrega la Torá, le voy a decir que ahora hay un código nuevo, ahora hay una ley nueva de los alimentos. Este animal podés comer, este animal no podés comer, este animal, y así Moshe Rabbeinu fue enumerando todos los animales que se pueden comer, y todos los animales, Zot Ahaya, este animal, Moshe Rabbeinu mostró con el dedo, indicó, para que no haya ninguna duda, para que no aparezca ninguna duda, ¿qué animal se está refiriendo Moshe Rabbeinu? Este es el animal que se puede comer, este es el animal que no se puede comer. Entonces, esto está claro. Sigue ahondando, sigue profundizando el Midrash y nos dice que en 3 oportunidades, 3 veces en la historia, se congregaron todos los animales. Todos los animales se juntaron. 3 veces se juntaron todos los animales. La primera, evidentemente, cuando Hashem creó el mundo, se juntaron todos los animales y pensaron que el primer hombre lo había creado. Y el primer hombre dijo, no se equivoquen, no se equivoquen. Así dice el Salmo, Bonish Tajavé, vamos a rendirle pleitesía realmente al que nos creó. Ustedes piensan que yo lo creo. ¿Por qué? Porque el hombre es más inteligente que todos los animales. Pero no se equivoquen, todos debemos pleitesía, todos debemos kabod, ameleja kabod. Todos debemos el respeto y el honor correspondientes a Borei Olam. Bonish Tajavé, como dice el Salmo, vamos a rendirle pleitesía a Borei Olam. Quiere decir que cuando Hashem creó al mundo, todos los animales se juntaron y todos los animales iban a coronar al hombre como el rey de toda la criatura. Dijo, no, Amelech HaKavod, ¿quién es realmente el rey? Borei Olam es el rey y a él hay que rendirle tributo y hay que rendirles honores. Esa fue la primera vez. La segunda vez que nos dice la Torá, que en la historia que se reunieron todos los animales, es en la época de Noah, en la época de Noé. Nosotros sabemos, cuando entraron al arca, entraron todos los animales, se reunieron todos los animales, también en el arca todos los animales se reunieron. Entonces la Torá dice, este animal, los animales puros, entraron 7, de los animales impuros entraron por pareja. ¿Por qué 7? Justamente porque después Noah tenía que hacer las ofrendas y los corbanos correspondientes, los animales puros, impuros, todos los animales, toda la creación se juntó en el momento de la época de Noah para ingresar al arca. La tercera vez en la historia, la tercera vez que nos cuenta la Torá, que todos los animales se juntaron, fue en lo que estamos hablando ahora, y es por eso que Moshe Rabbeinu, vuelvo a repetir, dice, Zot Ahaya, estos son los animales que pueden comer, y explican los Jajamim, vuelvo a repetir, cuando dice esto significa que Moshe Rabbeinu le mostró con su dedo, estos son los animales, y estos no son los animales que ustedes pueden consumir, que ustedes no pueden consumir. Zot Ahaya, Moshe Rabbeinu mostró con el dedo, esa es la tercera vez que todos los animales se reunieron. Explícanos, Jajamil, más profundo todavía, más profundo. ¿Por qué es 3 veces? ¿Por qué en estas 3 oportunidades, particularmente en este contexto, se juntaron los animales al principio de la creación, en la época de Noah y en la época de Matán Torateno a Kedoshá, en la entrega de la Torá?
Explican los Jajamim, la primera vez que se reunieron los animales tiene que ver con la responsabilidad. ¿Por qué Hashem hizo este milagro? Que se reunieron todos los animales. ¿Para qué? Porque Hashem quiso demostrar al hombre la responsabilidad que tiene. La responsabilidad que tiene el hombre sobre toda la creación. Entonces Hashem juntó a todos los animales como diciendo, de vos, del hombre, de nosotros, de las personas, depende toda la creación. Es por eso que Hashem reunió a todos los animales. Los animales querían rendirle pleitesía a Hashem. Y Adam Arishon dijo, no señores, no se equivoquen. Animales, no se equivoquen. Si hay que rendir tributo, si hay que rendir pleitesía, es a Boreolam. Es por eso que esa fue la primera vez. Como sabemos nosotros, el hombre tropezó con el famoso pecado que siempre hablamos, que siempre se habla, el pecado de la ingesta del fruto del conocimiento. El hombre tropezó, el hombre cayó, y la segunda oportunidad, la segunda chance que le dio Hashem a la humanidad fue en la época de Noah, y Noah rescató a toda la creación. Es por eso que todos los animales se juntaron en la época de Noah como una segunda oportunidad también, explicando en este mismo contexto la responsabilidad. Hashem le dijo a Noah la responsabilidad que tiene el ser humano sobre toda la creación. Pero sabemos nosotros que también Noah se equivocó, su generación se equivocó, su generación tropezó también, y la tercera oportunidad, Baruch Hashem, la tuvimos nosotros, la tiene el pueblo de Israel en Matán Torah. Por eso dicen los Jajamim en este hermoso Midrash que estamos explicando ahora, que en la tercera oportunidad, en Matán Torah Teno quedó ya, cuando Hashem nos entrega la Torah, también se juntan todos los animales para decirle ahora sí al pueblo de Israel, de ustedes depende, de ustedes, del ser humano depende la responsabilidad que tenemos sobre toda la creación, la responsabilidad que tenemos sobre todas las criaturas, de que todo llegue a buen puerto, con moral, con kedushá, con santidad. Por eso es que en la época de Adam Arishon se juntaron los animales, en la época de Noah se juntaron los animales, y en la época de Moshe Rabbenu, Matán Torah Teno, que Hashem nos dio la Torah justamente, y estamos explicando este famoso y hermoso Midrash, que dice que en la época de Matán Torah también se juntaron los animales, al punto tal que cuando se juntaron los animales, Moshe Rabbenu dice, Zota Hayá, ahora que tengo los animales presentes acá, en vivo y en directo, voy a decirle, este animal se puede comer. Zota Hayá, con el dedo fue mostrando cada animal y animal para que el pueblo de Israel sepa qué animal se puede comer y qué animal no se puede comer. Y más profundo todavía, como hablamos antes, el tema de la responsabilidad que tiene la persona sobre toda la creación, llevar a buen puerto, a conectar toda la creación, todo el universo con Boreolam. Esto es lo que nos enseña el Midrash, como está traído sobre Noah. Sobre Noah está traído, cuando sale del arca, cuando Noah sale del arca, dice, Beishaer Ach Noah. Quedó solamente Noah, Beishaer Ach Noah, solamente quedó Noah. Explica la Kabbalah qué significa que quedó solo Noah. Noah quedó solo, evidentemente quedó solo, toda su generación se destruyó, quedó solo Noah. Los cabalistas explican qué significa que Beishaer, dice el versículo Beishaer Ach Noah, que Noah quedó solo. ¿Qué significa que quedó solo? Explican los Jajamí que conjuntamente, dicen los cabalistas, que conjuntamente con Noah lo acompañaba la Neyamá de Moshe Rabbenu de Yosef Atzadik. A Noah lo acompañaba, no estaba solo. Al principio, cuando la Torah dice Noah Hit Tzadik, al principio de la para allá de Noah, dice que Noah en realidad era Ish Tzadik. ¿Qué significa Ish Tzadik? Que a Noah lo acompañaba el alma de Moshe Rabbeinu y el alma de Yosef Atzadik. Cuando la gente realmente no hizo caso omiso y no siguió las directivas morales, las directivas de la Torá y del buen comportamiento, se le retiró el alma de Moshe Rabbeinu. Cuando la gente ya se empezó a pervertir, como dice la Torá, Kishit Kol Basar el Darjo Alares, que la gente se empezó a pervertirse, claramente dice la Torá en Breishit, en la sección de Noach, que toda la gente había comenzado a pervertirse.
Cuando la gente se comenzó a pervertirse, también se le salió el alma de Yosef Hatzadik, es decir, que Noaj, el alma de Noaj era un compuesto entre el alma de Moshe Rabbeinu y el alma de Yosef Hatzadik, justamente para llevar a toda la creación a buen término. Pero cuando la gente se empezó a corromper, se le salió el alma de Moshe Rabbeinu, y cuando la gente empezó a pervertirse, como dice la Torah, la gente se empezó a corromperse, la gente empezó a depravarse, la gente empezó a hacer cuestiones lascivas, las cuestiones justamente que tienen que ver con la baja moral. También Yosef Hatzadik, que es la cumbre de Yosef Hatzadik, justamente de todos los temas encumbrados de la moral, también se le fue el alma de Yosef Hatzadik, y eso es lo que dice la Torah, Beishaer Ach Noach, quedó solamente Noach. ¿Qué quiere decir que quedó solamente Noach? Que Noach era alguien compuesto. Quiere decir que así como en la época de Adam Arishon que hablamos antes, Hashem cuando creó el mundo, evidentemente, conjuntamente con el mundo, evidentemente, le iba a dar la ley, le iba a dar lo que las personas tienen que cumplir. Pero, como dijimos antes, Adam Arishon, el primer hombre y toda su generación se pervirtió. La segunda oportunidad, también en la época de Noach, le suministró a Noach el alma de Moshe Rabbeinu, el alma de Yosef Hatzadik, justamente, que iba a ser el redentor de esa generación. Pero también esa generación se corrompió. Nosotros sabemos el diluvio y todo lo que sabemos nosotros, hasta que llega la tercera generación de Moshe Rabbeinu, que también la Torá está esperando, expectante, la responsabilidad de la persona, y es ahí que le da a Moshe Rabbeinu y a toda su generación, a todo el pueblo de Israel, justamente el poder con la Torá. Hashem vio propicia la generación después de la salida de Mitzrayim, como hablamos antes, que nosotros venimos de Pesach, nosotros venimos de los hermosos días de Pesach. En Pesach justamente se gestó, fue el crisol que se gestó todo el alma, se templó el alma para poder recibir la Torá. Es ahí que recibimos la Torá, y más profundamente es ahora que la Torá, después de Pesach, nos dice los animales que podemos comer, y más profundamente, como estamos hablando ahora, Moshe Rabbeinu le mostró a los Yehudim qué animal pueden comer y qué animal no pueden comer. Y esto guarda relación, podemos profundizar más sobre el tema, que la Parashá Shemini, evidentemente, en el octavo día, la Shekinah, la presencia divina, viene, se posa en el ámbito del pueblo de Israel, el Mishkan queda erigido, el Mishkan justamente empieza a funcionar. La Parashá Shemini, es sabido que en la Parashá Shemini el Mishkan empieza a funcionar. Todo lo que venimos hablando ahora, las medidas del Mishkan y los korbanot y los kelim, los recipientes, todo lo que venimos ahora, vamos a decir la teoría. En la Parashá Shemini nos está hablando ahora la Torah sobre que empezó a funcionar todo el servicio del Mishkan. Que vemos que explica los Jajamim, dicen los Jajamim, la alegría de Hashem fue muy grande. En Shmini, cuando el Mishkan, el Jodesh Nisan, el Jodesh que nos encontramos ahora, el mes que nos encontramos ahora, la alegría de Hashem fue tan grande como, dicen los Jajamim, como la creación del cielo y la tierra. Cuando Hashem creó el cielo y la tierra, estaba recontra contento. Creó un hombre para hacer las cosas bien, para manifestar la presencia divina. Pero el hombre fue tropezando y tropezando. Cuando se erigió el Mishkan, la presencia divina se posa dentro del ámbito del pueblo de Israel. Y vuelvo a repetir, el Shmini dice que fue tan grande la alegría de Hashem, tan grande como el primer día, como el día de la creación del mundo. Que vemos que también podemos comparar. Entonces no solamente hablamos la responsabilidad, Zota Hayá, la responsabilidad que tiene la persona, y esto vamos a ir, reivindica todas las generaciones anteriores, sabiendo cuál es nuestro horizonte y sabiendo cuál es el legado y nuestras raíces y cómo nos tenemos que comportar de ahora en adelante, reivindicando a Adán, reivindicando a Noah. Hashem mostró un momento propicio en la entrega de la Torá después de Pesach. ¿Por qué digo después de Pesach? Porque tengo en mis manos la Agadá de Pesach. La Agadá de Pesach dice claramente, ya lo hemos estudiado varias veces, vamos a por decir un versículo, podemos explicar en varios versículos este concepto. Dice que Vayomer, dice la Torá, Vayomer le Abraham, Hashem le comunicó a Abraham, Yadoa te da ki ger yezareja, tu simiente va a ser forastera
en una tierra no de ellos. Y van a sufrir, sabemos nosotros, van a sufrir 400 años. Y después van a salir con Rehush Gadol. Entonces la pregunta que podemos hacer, es, ¿por qué el pueblo, por qué el vaticinio justamente? Está bien, te voy a entregar la tierra de Israel, te voy a entregar la Torá en mérito de Abraham Avinu, espectacular, pero ¿por qué ese, vamos a decir, ensañamiento que el pueblo de Israel va a tener que sufrir 400 años? Claramente dice la Torá que Baruch Hashem no fueron 400, fueron menos, porque realmente el sufrimiento fue muy grande. Entonces los 400 se hicieron 210, como nosotros sabemos, el sufrimiento fue menor. Fue menos años, pero fue más intenso. Entonces dice la Torá que Hashem le vaticina a Abraham, él dice la Torá claramente que tu descendencia va a sufrir y después de ese sufrimiento van a salir con un gran botín. Porque ese ensañamiento, vamos, entre comillas, que el pueblo de Israel va a sufrir. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que sufrir? Lo que estamos hablando ahora, que la Torá es algo, como nosotros sabemos, algo perfecto. Y algo perfecto tiene que ser entregado a corazones perfectos, a personas perfectas. Entonces, dijimos antes, la Torá iba a ser entregada para, vamos a decir, para ir conectando todos los cabos que habíamos empezado a hablar al principio. La Torá iba a ser entregada en la época de Adán Rishon, pero el Adán Rishon había pecado, el primer hombre, Noach también. Entonces Hashem se aseguró que el pueblo de Israel, los 400 años, el sufrimiento del pueblo de Israel, el Mitzrayim, Abadim, Ainu, Lefarov, Mitzrayim, como dice la de Pesach, el sufrimiento en Mitzrayim, vamos a decir, hizo de los corazones del pueblo de Israel tierra fértil para poder recibir la perfección. El pueblo de Israel se pulió. El pueblo de Israel se refinó en Mitzrayim, así dice la de Pesach, y es por eso que festejamos Pesach, y recién ahí, después de Pesach, Hashem nos entrega la Torá y nos exhorta que nos sigamos comportando en este camino que habíamos comenzado desde la época de Abraham. Pero después, como siempre hablamos, tuvimos que pasar por Pesach, tuvimos que pasar por Mitzrayim, refinar, pulir nuestros corazones y recibir la Torá. Hay un hermoso, el Talmud nos cuenta algo maravilloso. El Talmud nos cuenta de que, así dice, hay una discusión en el Talmud muy bonita, que el hombre, el primer hombre, hablando ya que estamos hablando de este tema, el primer hombre le estaba prohibido comer carne. El Talmud está analizando ese tema. Al primer hombre le estaba prohibido comer carne. No podía comer carne. Recién, el Talmud analiza y dice que recién en la época de Noach, que también hablamos, Adán, Noach, recién en la época de Noach se le permitió, después que las personas, que Noach salió de la Tebá, que Noach sale del arca, recién ahí se le permitió a Noach y a toda la descendencia, a nosotros, comer carne. Como dice la Torá, explica el Talmud, como dice la Torá, que Yerek esem natati lahem, te di la carne como Yerek, como el pasto, como los vegetales. Haz un paralelismo entre los vegetales y la carne. Hasta Adán Rishon no podía comer carne. Pero cuando sale del arca hay un versículo en Bereshit 9, que dice que Yerek esem, que te voy a permitir la carne, que Yerek esem, como te permito comer vegetales, hortalizas, frutas. Entonces ahí explica el Talmud, se le permitió a Noach y a los descendientes de Noach, que somos nosotros, la ingesta de carne. Entonces pregunta el Talmud, una buena pregunta, el Talmud cuenta de que se estudió en la yeshiva que los ángeles celestiales, los ángeles servidores, le daban de comer en el Gan Eden, en el paraíso, le daban de comer a Adán Rishon tzli, le daban de comer, dice acá el Talmud, ve'ayum malachim asher tzolim lo basar, y le daban de comer carne, le asaban carne asada y se le daban de comer a Adán Rishon. Quiere decir, ¿cómo? Entonces viene el Talmud y pregunta, ¿cómo me decís vos que Adán Rishon, el primer hombre, comía solamente hierbas? Si él mismo, ahí dice el Midrash, dice, fue a estudiar en la yeshiva, que los mismos ángeles le daban de comer carne al primer hombre en el Gan Eden. Contesta el Talmud que esa carne no es la carne que comemos nosotros,
es una carne celestial, estamos hablando del Gan Eden. El Gan Eden tiene su relevancia espiritual, y en ese contexto de Gan Eden le daba carne, pero le daban carne min hashamayim, una carne celestial, una carne especial, así se dice, es diferente allá, basara yored min hashamayim, era una carne que caía del cielo, eso dice el Talmud, y del cielo cae todas cosas cayeron. El Talmud sigue analizando y dice que incluso que del cielo caiga una carne de burro, que vos sabés que es un burro, se puede comer. ¿Por qué? Porque del cielo vienen solamente cosas puras, solamente cosas cayeron. El Talmud sigue analizando y dice que era una carne especial, era una carne divina, era una carne celestial, como diciendo que en realidad de ahí no es prueba. Pero entonces dice que en verdad el primer hombre comía vegetales, hortalizas, hierbas, y lo que dice que el primer hombre, los ángeles celestial le daban de comer carne asada, eso es basar min hashamayim, yored min hashamayim, era una carne que caía del cielo. ¿Para qué traigo este midrash? Nosotros sabemos que una de las impresionantes, una de las primeras mitzvot que tenemos en Pesaj, el pueblo de Israel tiene el Corbán Pesaj, la ofrenda pascual. Explica, ahí está el paralelismo, explican los Jajamim, ¿por qué la mitzvah es comer carne asada en Pesaj? Basar esh, como dice la Torá, había que agarrar la carne del corderito y hacer asado. Tzli esh, como dice la Torá, tenías que asarla a fuego. ¿Qué vemos? Pregunta, ¿cuál es la relación? ¿Por qué en Pesaj comemos entonces esta carne? El Corbán Pesaj. En la época del Beit HaMikdash comíamos el Corbán Pesaj. Explican los Jajamim algo impresionante, que es como rectificación. Todo lo que estamos hablando ahora es como rectificación, es como perfeccionamiento de Adán Rishon. Adán Rishon comía carne, los ángeles del cielo le daban de comer carne celestial y él tropezó. Nosotros en Pesaj comemos la famosa, ¿por qué se llama Pesaj? Corbán Pesaj, la ofrenda pascual. La ofrenda pascual era un cordero que había que comerlo asado. Tzli esh, como dice la Torá, asado a fuego. ¿Por qué un cordero? Justamente porque venimos a rectificar, venimos a reivindicar, venimos a perfeccionar a Adán, a Noah, justamente por eso está la mitzvah del cordero pascual. Y justamente es lo que estamos hablando ahora, que después de Pesaj, que hacemos el Corbán Pesaj, Hashem nos da la Torá y nos dice que nosotros seguimos rectificando más cabalísticamente, más profundamente, por intermedio de los alimentos kasher. Es una reivindicación, es una rectificación de Adán Rishon. Y no solamente eso, nosotros sabemos que hay muchas mitzvot en Pesaj que tienen que ver con la ingesta. Comemos, dijimos, se come el Corbán Pesaj. Y también se come matzá, que matzá está hecha de trigo, como es sabido, explican los cabalistas y explica el Talmud también, que una opinión, el pan que comió Adán Rishon era de trigo, el fruto prohibido era trigo, y hay otra opinión que dice eran otras hierbas, era higo, y después hay otra opinión que dice que era uva. Es por eso que tomamos las 4 copas de vino. ¿Por qué? Para rectificar justamente, esto es el ceder cabalístico. El ceder cabalístico es entender que el Corbán Pesaj tiene su rectificación, la matzá tiene su rectificación, el vino tiene su rectificación, porque hay una opinión que dice que el fruto prohibido evidentemente era el vino, nosotros sabemos la vid, y después dice que era el higo. Por eso es que se comen las hierbas amargas. Las hierbas amargas justamente tienen que ver con las otras verduras, las otras versiones de lo que era el fruto prohibido. Y también tiene que nosotros narramos la Gadá, le contarás a tus hijos también con la boca, esa boca que se alejó de Hashem, del fruto prohibido. Nosotros reivindicamos justamente comiendo en Pesaj, y no solamente comiendo, sino narrando el éxodo de Egipto, todas las mitzvot que tienen que ver con el pe, todas las mitzvot que tienen que ver con la boca. Eso es lo que nos dice el Talmud. Que vemos que toda la rectificación de nosotros tiene que ver con Pesaj. Es decir, que nosotros sabemos claramente que el primer hombre se le estaba prohibido comer el fruto prohibido. Vino la Nahash,
vino la serpiente y hizo tropezar al hombre. Es por eso que toda nuestra rectificación, todo nuestro trabajo y todo nuestro servicio, todo nuestro control tiene que ver con esto. Al punto tal que, como vuelvo a repetir, Hashem le dice a Abraham Avinu que tu simiente, justamente, lo dice la Haggadah de Pesach, justamente porque tu simiente es proba, tu simiente se merece recibir la Torá, pero para recibir la Torá tiene que ser un cuerpo, un corazón, un alma rectificada. Y justamente los sufrimientos de Egipto hicieron que el corazón se rectifique, que el corazón sea un recipiente para poder recibir la Torá. Y como dije anteriormente, y esto no solamente empieza en Pesach, pero justamente para Shashmini nos habla sobre que la Shejiná, la presencia divina, reposa sobre el pueblo de Israel. Y eso ya también es un tikkun, como hablamos anteriormente, que la algarabía, la alegría de Hashem fue tan grande como la creación del cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque justamente se ve plasmada todo el objetivo de que la presencia divina esté acá en la tierra. Y más profundo todavía, en la Parashá Shemini, se habla que Moshe Rabbenu le muestra los animales que pueden comer los Yehudim y los animales que no pueden comer los Yehudim, siguiendo justamente con toda esta línea de pensamiento que empezamos justamente en la creación. Adán Arishon, Noah, que también tuvo su oportunidad para rectificar y para redimir el mundo, y también tropezó. Y después viene Moshe Rabbeinu, viene la generación de Moshe Rabbeinu, que como decimos en la Haggadah de Pesach, tuvieron que sufrir un montón. ¿Para qué? Para ser recipiente apto para poder recibir la Torá, y siguiendo justamente por este camino, siguiendo justamente por esta huella, es que nosotros, la Torá nos dice esta semana, justamente después de Pesach, que en Pesach empieza el tikkun, empieza la rectificación. Como hablamos antes, comemos el Corban Pesach, comemos matzah, comemos hierbas amargas, relatamos la Haggadah, todas mitzvot que están vinculadas con la boca, todas mitzvot que están vinculadas justamente con el tropiezo del primer hombre. Y seguimos, más profundo todavía, seguimos después de Pesach en la Parashá de Shemini, donde la Torá nos sigue hablando sobre los alimentos, la carne que se puede comer, la carne que no se puede comer, justamente para seguir rectificando, reivindicando, mejorando, puliendo todo el mundo. Y justamente es todo el pensamiento y toda la intención de Hashem de haber creado el mundo, que la persona vaya y se conecte con Boreolam. No solamente él, sino toda la creación, como explicamos anteriormente en este precioso Midrash, que cuando Hashem nos da la Torá, cuando Hashem nos dio la Torá, también se juntaron todos los animales, como en la época de Adán, como en la época de Noah, se juntaron todos los animales. ¿Y cuál es el objetivo de que se juntaron todos los animales? Explicamos, justamente Hashem nos dice la responsabilidad que tenemos ante toda la creación. Y Moshe Rabbeinu fue diciendo, este animal vas a comer y este animal no vas a comer, siguiendo la elevación, siguiendo nos vamos puliendo cada vez más por intermedio de Zota Hayá, Zota Torah. Esta es la Torá que Hashem nos enseñó, que nos ayuda a rectificar el camino que empezó Adán Arishon, el camino que empezó Noah, y ahora que claramente nos dice la Torá, esto es puro para vos, esto es impuro para vos, esto no lo vas a comer, esto no depende justamente toda la elevación de la creación que ahora depende del pueblo de Israel, de la humanidad, de poder vincularnos con Boreolam y hacer de este mundo un mundo mejor con todas las bendiciones.